Lo decíamos, Alejandro Mancilla está aquí en el piso de Comedios de La Trinchera. ¿Cómo va, Ale? ¿Todo bien? Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. No, por favor, es un placer realmente tenerte. Para pensar un poquito por dónde andamos. Empieza, viste que marzo, el año no arranca en enero, como todos sabemos. El año arranca en marzo, ¿no? Apareció ayer el número de inflación de aquí de la ciudad. Bueno, hay luces, ¿ves luces? ¿No ves luces? Las luces las ves de frente, que es un camión Scania que... ¿Qué luces ves? Luces diversas, yo creo que vamos con luces bajas más que con luces altas. Las luces bajas cuando vas por la ruta a veces no se visualiza bien el camino. Claro. Entonces esto es más o menos parecido. Son luces bajas en donde se quiere ver una realidad que solamente el conductor quiere ver. Y las luces altas es la que te permite ver con claridad todo el panorama de la ruta. Y acá el panorama de la ruta es lo que estamos viendo todos los días, ¿no? Una situación económica frágil en materia salarial, por un lado, y frágil también en materia de empleo. Todos los días estamos visualizando conflictos laborales, cierres de empresas, situaciones extremas. Y solamente se plantea... No abre nada, no. O sea, cierran y no abren. Cierran y no abren. Y ese es uno de los conflictos más severos que tiene esta Argentina tan desigual, ¿no? Con una desigualdad social enorme, con algo que venimos sobreviviendo hace más de 30 años prácticamente, en donde tenemos picos altos, picos bajos, pero que nunca tenemos una estabilidad de crecimiento asegurada. No somos un país como Brasil, que de alguna manera mantiene un crecimiento estable desde hace 25 años, con sus vaivenes políticos, pero tiene un crecimiento económico estabilizado entre un 3 y un 4% del PBI anual. Sí, claro. Acá estamos en una situación siempre a la baja. Y el crecimiento del Brasil se basa principalmente en su potencial industrial. Claro que tiene también su potencial financiero, pero el industrial es lo más importante. Acá se prioriza mucho la cuestión de las finanzas más que de la producción. Y de la poca producción que existe solamente está pergeniada la conducción política en base a apoyar la industria minera, la petrolífera, la gasífera y para de contar. Y algo, digamos, el campo, de alguna manera, ¿no? Pero después el resto, la industria liviana, mediana, pesada, ni que hablar, no existimos, está totalmente a la buena de Dios. Vos sabés que te escuchaba y me parece un buen ejemplo de hablar o de compararnos con Brasil, porque es irreal compararnos con otras latitudes, ¿no? Fue nuestro socio, es nuestro socio histórico, de alguna manera tenemos una cercanía que nos hace fáciles de comparar. Y es cierto esta cuestión que vos planteás, que Brasil hace 20, 25 años que crece de manera constante más allá de su cuestión política. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la realidad económica de la Argentina está tan pegada a los vaivenes políticos? ¿Por qué no hay políticas de Estado que estén planteadas desde el punto de vista económico para que, bueno, nosotros vamos para este lado y crecemos bajo este tipo de ideología económica? Venga a la izquierda, venga a la derecha, venga al centro. ¿Por qué no hay perdón? ¿Es inmadurez política? ¿Es fragilidad económica? ¿Es un poco de las dos? Digo, ¿cómo analizas eso? Inmadurez política. Es inmadurez política y lo hemos visto en el propio peronismo. Que el peronismo supo tener en su momento casi el total poder del país y cómo sus distintos líderes que convivieron en la misma mesa, después cuando llegaron al poder, uno rompió el proyecto del otro. Sí. ¿No? Y gracias a esas internas del peronismo estamos como estamos, ¿no? Porque Menem no tenía nada que ver con el pensamiento de Duhalde y Duhalde no tenía nada que ver con el pensamiento de Kirchner. Entonces cada uno tenía sus propios proyectos en donde rompieron, digamos, la propia estructura del peronismo, que era la capacidad de industrializar un país. O sea, Perón estaba en 1955 a punto de iniciar la industria pesada en la Argentina. Sí, sí. Y lo derrocaron. Sí, sí. Si nosotros hubiésemos logrado la industria pesada en este país, hoy seríamos China. Antes de Mao. Siempre digo lo mismo, ¿no? Hay muchos peronistas, o que se dicen peronistas, que no han leído ni la primera página de la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista. No tienen ni idea de qué se trata. Las 10 verdades, ¿no? Porque Perón justamente lo que promovía era trabajo, ¿no? y crecimiento industrial. Hay un tema en la Argentina
les quiero compartir una historia que tiene que ver, porque recién preguntabas por qué estamos como estamos, ¿no? Y Alejandro te explicaba de alguna manera que la clase dirigente es responsable. Nosotros estamos como estamos porque la clase dirigente no ha estado a la altura y sigue sin estarlo, ¿no? Vos en la Argentina te propones un proyecto y vos inmediatamente vas a tener a tu lado un socio bobo que te exprime, que no hace nada, que no te da una solución a nada, y es una aspiradora de sacarte guita, ¿no? El otro día hice una nota interesantísima, porque estamos buscando, a ver, uno recorre, busca precios. Entonces hay un muchacho en Bursaco que tiene un negocio de venta de electrodomésticos. Tiene un galponcito, se alquila, claro, en Bursaco alquila más barato. Y el tipo te dice, acá no hay mucha cosa rara, no es que inventé la pólvora. Lo que hago es, voy a las empresas, trato de buscar el precio más barato y le recargo a la venta un 5%. Una cosa, porque yo en el volumen gano, ¿no? Entonces inventó los comos, entonces te vende, por ejemplo, una cocinita, un colchón, un aire acondicionado y una bicicleta, y capaz que por 1.200.000 pesos te lleva todo. Sí, sí. Como mundial incluía. Y la gente hace 4 o 5 cuadras. Lo mostramos. ¿Cómo terminó la historia, Alejandro? ¿Cómo crees que terminó esta historia que te estoy contando? No muy bien, quizá. ¿Cómo No, terminó, muy bien. gordo? ¿Pasó algo? Sí. No, yo algo que no me enteré. Lo sacamos al aire. Aparecieron la competencia. No apareció la Lo competencia. afanaron. No lo afanaron. Lo investigaron. ¿Qué pasó al otro día que salieron de la noche? Al otro día aparecieron 4 autos de la municipalidad, 5 autos de provincia, un ejército ¿En serio? de inspectores, todos, vino el del agua, vino el del gas, vino el del gremio, vino el de la música, no daban abasto a recibir inspectores. Una cola enorme de inspectores. Se clausuraron el lugar. Porque o la pones o no hay más. Es terrible. Eso No, es la Argentina. Bursaco, Bursaco. Almirante Brown, Cascallares, Cascallares. ¿no? Y un distrito que se caracteriza por ser similar a San Isidro en su infraestructura Sí, claro. urbana y en su también demografía. Sí, sí, sí. ¿Cuál Sí, sería la lógica? Vos, un Es tipo loco, que es está loco laburando, esto. que da trabajo, que tiene un montón de pibes laburando. Incentivarlo. Es loco. Todo ese ejército, abrazarlo, decirle Claro. gracias, querido. Claro. No, todo ese ejército que te digo fue para a ver en qué le podían sacar y exprimirlo y desangrarlo, y lo clausuraron. Es una barbaridad. Es loco. Así no se puede creer. No se Habrá puede tenido que ver nada. las grandes cadenas y esto capaz que estuvieron fogoneando ahí detrás. Yo alguna vez lo pensé mientras veía la nota. ¿Qué pensará Juan Carlos? No, si le venden. ¿Qué Fraga, le va a pensar a Juan Carlos? Juan que, Carlos Garbarino, Juan Carlos vamos a decirlo, no sé, Whirlpool. ¿Qué carajo le importa? Si este viene y le compra. Sí, sí, pero me refiero justo a las cadenas de electrodomésticos, ¿no? Las grandes marcas que están con negocios y muchos locales por todo el país que... No fue ninguna marca, gordo. Fue la política que le saca guita porque Claro. vieron ahí. No, pero es terrible, la verdad. Se quieren Perdón, sacar. Gustavo, pero Pobre pibe. te indigna. Pero claro. Te indigna. Porque ¿sabes qué pasa? Que muchos creen, todavía está esa idea de algunos dirigentes políticos, y más que nada arraigados en la provincia, que cuando salen por TN o salen por Radio Mitre o salen por algún medio que está vinculado al grupo Clarín, dicen, no, es enemigo, entonces hay que atacarlo. Mucho pasa eso por un lado. Y por otro lado hay que ver si el empresario o este comerciante tiene una ideología política que no es la de ellos. Sí, también. Porque La Matanza, todos los comerciantes que hacen este mismo procedimiento que vos mencionás, no le ocurre lo mismo. ¿Pero por qué? Porque es socio del intendente. Por ejemplo, un caso, hay un boliche que al costado de la General Paz, que comenzó vendiendo sándwich vacío, digamos, hecho en un tacho digamos, al vapor, creció de sobremanera porque vendía el sándwich al 50% menos que el resto. Claro, como los de la cancha. Exactamente. Ese permiso se lo da la municipalidad, ilegal, lógico, ¿no? Bueno, el tema es que ese muchacho creció, ahora tiene una esquina, un mega boliche, donde vende
choripanes, todo lo demás, tranquilo, lleno, pero es espinosista. Entonces quiere decir que este muchacho que vos entrevistaste no era del palo. Pero no podés No ser era del palo. apolítico, no podés Es tremendo, ¿eh? no jugar. Es tremendo. Exacto. Esa es la realidad que nos toca en esta Argentina tan querida. Que así y no se puede. crece. A ver, cosa que... Y nos vamos acostumbrando. En la costa, estuve en la costa. Ustedes saben, cosas que voy a decir, no, me estás... ¿Viste cuando pasa el heladero helado? Pasa el de los churros, pasa el de la chipá. Bueno, no es que va cualquiera. En tal caso vos dirás, bueno, yo te permito, tenés que pagar una cosa, va el churrero y no sé, paga un canon. Una cosa sencilla. Ponele un permiso. Hasta ahí te pones. No. Toda la gente que está ahí, esto me enteré este año, tiene que darle explicaciones a una persona que los agrupa, que no hace nada. ¿Entendés lo que te quiero decir? Claro, un ejército. Y se le paga a esa... Entonces esa gente paga un canon, es una cosa muy, muy, muy sucia, donde los que están ahí le pagan a alguien, que no lo ves nunca, que no existe. Y ese alguien arregla con la municipalidad. Todo es un negocio espurio, todo es ver cómo te puedo dilapidar el bolsillo. Claro, pero vos fíjate un caso muy, muy particular también en la Almirante Brown, cerca de la estación de Adrogué, también de la avenida Espora, hay una panadería, una esquina, no quiero decir el nombre, una panadería en la esquina, de una familia italiana tradicional, que hace muy buenos muy buenos productos. Y lo vende a buen precio, entonces también se llena, hacen cola. Pero claro, van los muchachos de la municipalidad y como el dueño es amigo, labura. Un caso del mismo distrito. Caso del mismo distrito. Pero si hay otro que no es y que tiene trabajadores en negro, por otro lado. Y nadie le va a preguntar nada. Que no tienen los trabajadores las libretas sanitarias, que son exigibles para este tipo de comercio, pero es amigo. Chao. Esa es la Argentina y el conurbano que supimos conseguir. No hay manera de salir adelante así. No, yo creo que tiene que haber un cambio cultural y es muy difícil hacerlo de un día para otro. Es muy difícil. El cambio cultural muchas veces o viene por un largo tiempo o viene por una gran tragedia. Lastimosamente, en la historia de la humanidad es así. Nosotros venimos discutiendo, los argentinos, yo vengo escuchando, Gustavo y también Raúl, vengo escuchando de hace años, desde que era pibe, a muchos dirigentes políticos que cuando se acrecentaban los niveles de inseguridad en la provincia de Buenos Aires y en el país, pero principalmente en el conurbano, salían muchos dirigentes, como Carrió en su momento, Ocaña y demás, que la única solución que se le podía dar a la Argentina era inyectarle recursos a la educación para transformar la realidad social. La cuestión es que ni uno ni otros han inyectado dinero en la educación, porque muchos de ellos fueron gobiernos después, y no han tenido, y han escondido sus palabras bajo sus pies, porque el poder está primero. Entonces, y la inseguridad fue creciendo, y vos ves a muchos dirigentes teniendo el mismo discurso de hace 30 años, pero que no han hecho nada cuando tuvieron la posibilidad de hacerlo. Ahora, vos lo escuchás al presidente, ¿no? El otro día le di una charla bastante interesante a Majul. El presidente dice que viene a romper todo esto. ¿Rompió todo esto? ¿Rompió la casta? ¿Rompió estos esquemas? No, porque él tiene a la mayor casta a su lado, que son los Menem. Son los formadores de la casta moderna. Sí, claro. Entonces, De Menem nacieron todo lo que conocemos hoy. Kirchner, Duhalde, Cristina. Sí, obvio. O sea, dos intendentes del conurbano, muchos gobernadores, muchos sindicalistas, o sea, todos vienen de la matriz menemista. Entonces, es muy difícil romper esa casta, muy difícil. Ahora, el tema para enamorar a los jóvenes, de decir, sí, tenemos que romper la casta, mucha juventud que tiene 19, 20, 21 años, no sabe qué fue Menem.
Y Milei se ha encargado de decirle a esa juventud que Menem fue el prócer de Argentina. Ha tenido, sí, logros, pero también han tenido grandes fracasos. Uno de los grandes fracasos fue haber dejado 5 millones de personas sin trabajo. Y fue haber dejado muchas empresas de gran envergadura, nacionales, cerradas, destruidas. ¿Te acordás lo de ramal que para, ramal que cierra? Exacto. Sí, sí. Destruyó Destruyó los trenes en absolutamente Argentina. todo. Entonces, ahora, para mantener una política, esa política económica que mantuvo Menem, tuvo que endeudar el país al máximo y subir impuestos al máximo, cosa que el liberalismo es contrario a ello. Las teorías de Ricardo, de Smith, inclusive de los padres del liberalismo, que son los mercantilistas, hablan justamente de lo contrario, de bajar impuestos para que tu producción eliminarlos. sea colocada en el mundo a menor precio y poder ganar mercados, ¿no? Acá se hizo todo al revés. Entonces, la casta nacida de Carlos Menem está, ¿no? Y está al lado de Milei, está. Entonces, esto de romper el Estado tampoco es bueno. Por eso no hay gestión en el Estado. No hay gestión. O sea, ¿qué significa que, por ejemplo, a Nahuel Gallo lo haya liberado la AFA cuando tenía que haber hecho la Cancillería, por ejemplo? ¿O qué significa que en el edificio de la Escuela de Gendarmería no haya habido un soporte tecnológico para detectar explosivos y se detectó, gracias a que alguien abrió una caja y que no pasó a mayores, una caja bomba? Hace unas semanas atrás. O sea, eso es falta de gestión. Vos no podés tener en una escuela donde estudian los gendarmes liberado al azar, donde puede entrar cualquiera y te explota un edificio. Y máxime hoy, en la conjetura que estamos sobrellevando en el mundo. Sí, tiene que ver también con esta Argentina bipolar o pendular que estamos acostumbrados a vivir y en la cual estamos inmersos, lo que se llama grieta y lo que se llama justamente estos pensamientos de un lado y del otro, donde o se plantea un Estado gordo, ineficiente y sin sentido, y a eso se le contrapone la absoluta desaparición o aniquilación del Estado. En el medio nada. Y capaz que ahí es parte del problema, digo, porque ese Estado que vos estás planteando es un Estado hijo y consecuencia de la aniquilación. Y seguramente el mismo problema hubiera habido con un Estado ineficiente. Totalmente. Digo, el problema no es que esté o que no, sino que el problema es de qué manera está presente, ¿no? Y capaz que ahí es donde también le estamos pifiando, digo, donde hoy la batalla cultural plantea esta cuestión de aniquilar todo lo que sea el Estado. Sí, pero es un error grave. Claro que sí. Porque, a ver, el Estado lo han conformado los seres humanos para una mejor organización de sus vidas. Después ha habido diferentes estilos de gobierno durante la historia. Pero claramente el Estado siempre tiene que estar cuando hay situaciones muy complejas y principalmente, no solamente en la cuestión interna, sino en lo externo. Hoy tenemos una situación externa compleja donde el Estado tiene que estar muy atento a las consecuencias que pueden llegar a venir. Nosotros no podemos olvidarnos lo que le pasó a Aznar en el 2004. Por estar alineado, pero de una situación muy extrema con Bush. Lo que pasó en Atocha en aquel momento, el 11 de marzo, que ahora se cumple mañana. Un nuevo aniversario de ese atentado. Entonces no tenemos que olvidarnos de esas cosas, donde nosotros el presidente dice que eso no puede pasar en Argentina. Nadie tiene la bola de cristal. No, eso es mentira. A ver, en una situación en donde la Argentina siempre ha carecido en los últimos 25 años, siempre ha carecido de una performance de seguridad interna ejemplar, acá puede pasar cualquier cosa. Yo entiendo que a los chicos les quieras hacer creer eso. Yo estuve en la embajada, estuve en la AMIA. Nadie se lo esperaba. Fueron terribles. Es que es un atentado, nunca lo esperás, porque son células que se despiertan de un día para otro. En España, el jefe que cometió el atentado de Atocha, perdón por el cambio de vocablo, pero el que cometió ese atentado era un ciudadano árabe que se había casado con una española y que fue el cerebro de todo el atentado, ni siquiera de 10 años. Claro. Y todos decían que era ETA y no fue ETA.
Ni siquiera Al-Qaeda era un elemento que sí. ¿Te acordás que decían del resurgimiento de ETA? Es verdad. Claro. Sí, pero Es verdad. Y no, nada. Pero ni siquiera era Al-Qaeda, que sí eran simpatizantes de Al-Qaeda. Y que un trabajador minero le vendió a esa estructura los explosivos para colocar en los trenes, ¿no? Entonces, acá sorpresivamente puede pasar cualquier cosa y esos explosivos, por ejemplo, se los vendió a cambio de droga. De droga. Entonces, la Argentina hoy está en una situación en donde tiene que tener todas las alarmas abiertas, todas las antenas paradas y atentas. ¿Por qué? Porque hay que cuidar los lugares de aglomeración de personas. Hay que cuidar los lugares de aglomeración de personas. Estaciones de subte, de trenes, ómnibus, discotecas, cancha de fútbol. Hay que acordarse también, no hace mucho, lo que sucedió en París, en noviembre de 2015, donde un par de locos asesinaron a más de 100 personas a los tiros. O sea, hay que estar muy atento a todo eso. Porque para colmo ahora nos declararon la guerra a los muchachos de Irán. Porque estamos alineadísimos con los Estados Unidos. Sí, y claramente que somos enemigos. ¿Y cómo estamos preparados para afrontar un ataque enemigo? Parece tan lejano todo, pero no es así. Hay que ser muy cuidadosos. La distancia geográfica disfraza un poco toda esta cuestión. Claro. Porque sí, bueno, eso es Medio Oriente. Y Por eso eso me hizo mucho ruido la declaración del presidente, porque ni siquiera dijo, a ver, los terroristas son terroristas, pueden actuar en cualquier momento, estamos haciendo todo lo posible por... Sí, sí. No, te dice esto no va a pasar. No va a pasar. Bueno, si pasa, ¿qué ocurre? Sí, sí. Sos responsable, o sea, No, claro. como dice Alejandro, no lo podés frenar. No, es que Aznar, por ejemplo, en su momento, dejó liberadas las fronteras para cualquier ataque terrorista. Cosa que ingresaron un terrorista egipcio, un terrorista sirio y un terrorista, creo que, si mal no recuerdo, era argelino. 3 terroristas ingresaron panchos por su casa por España en aquel momento, previo al ataque en Atocha. Sí. En Atocha. Sí, es para tener presente porque, insisto... Y nuestras fronteras son un colador. Insisto también con la situación de... Bueno, vos más que mucho sabés cómo es la frontera argentina, ¿no? Yo que la conozco bien... Has ido a hacer informes que son realmente mil veces, tremendos. Yo te puedo asegurar que por ahí pasa dinosaurios caminando. Es tremendo. Te va a preguntar nada. Entonces, Es tremendo. Imagínate. Y Alejandro, ante esta situación uno a veces se plantea desde lo político, ¿no? ¿Cuál será o dónde estará la oposición o aquella agrupación que ponga un poco de centralidad en la balanza y que muestra algunas cuestiones que planteen esto está mal? Y hoy no sucede eso. Hoy la agenda la marca Milei. Hemos dicho más de una vez que Milei y sus fuerzas del cielo han fagocitado al PRO, han destruido el radicalismo y han puesto de manifiesto lo peor del peronismo. Aquellos que no condicen con su ideología, su forma de ser, de pensar o de actuar o de gobernar, no hay liderazgos. Y seguramente esto permite que Milei diga lo que dice, ¿no? Bueno, el problema es que cuando no existen liderazgos consolidados, porque esto pasa en cualquier parte del mundo, nace un liderazgo mesiánico revolucionario. La autocracia. O sea, por fuera de Milei, la contra. Puede nacer un liderazgo revolucionario violento. Esto ha pasado en Irán mismo, ¿no? Después del derrocamiento de Mossadegh, en 1954, se quedaron sin líderes políticos los iraníes. Él ya hizo lo que se le cantó. Una de las cosas buenas que hizo, sí tengo que destacar, fue la Revolución Blanca, que transformó Irán en un 100% y lo occidentalizó de una manera muy acelerada, si se puede decir. Pero ese procedimiento de no tener liderazgo fuerte después de Mossadegh y después de un proceso de depuración que hizo ella también, hizo crecer al Ayatollah Khomeini. Un líder religioso se transformó en el líder político opositor al Shah, ¿no? Y encima, además, comulgando, por un lado, el Islam con la izquierda, que en Irán era muy fuerte. El primer partido comunista en Medio Oriente que se conformó en esa zona fue Irán.
Y después vino el TUDE, que era un partido liberal, pero que después se fue orientando hacia el comunismo. Entonces, el ayatolá aprovechó, por un lado, digamos, la tradicionalidad del pueblo iraní para enamorar a que había que destruir al enemigo de Irán, que era Pahlaví, ¿no? Pero a su vez con un discurso también revolucionario tipo Lenin. Y eso fue la revolución del 79 en Irán. Gracias, Ale. Qué placer por tenerte. Gracias por esta visita, gracias por esta charla de café, pensando un poco dónde estamos. Y es tan difícil dónde estamos. Y hay tanta incertidumbre de cara al futuro. Sí. Que bueno, vivamos día a día, porque Sí. no sé cómo sigue esto. Así es. Un placer, amigo. No, gracias a ustedes. Gracias, amigo.